My office arrested Nason Joaquín García. La investigación federal contra Nason Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo y agresor sexual convicto, es cada vez más amplia. El testimonio de más denunciantes ha pausado el caso federal que enfrenta en Los Ángeles por 2 cargos de producción y posesión de pornografía infantil, dijo un fiscal federal a Univisión Noticias. Nason Joaquín, conocido por sus seguidores como Apóstol de Jesucristo, fue condenado en 2022 a 16 años y 8 meses de prisión por abusar sexualmente de 3 menores que acudían a un templo en el este de Los Ángeles. Sus víctimas fueron reclutadas para servir alimentos en su casa, pero fueron parte de un harén que bailaba sin ropa y eran abusadas sexualmente. Hace casi un año, en octubre de 2023, cuando ya purgaba su condena en una prisión estatal en Chino, California, un gran jurado federal le impuso nuevos cargos penales. En ese caso, el FBI alega que Nason Joaquín participó en la producción de pornografía infantil y que guardaba ese material en sus dispositivos electrónicos. La víctima tenía 16 años cuando se habrían cometido estos delitos. Hay incertidumbre entre quienes abandonaron la iglesia por la lentitud con la que avanza este proceso judicial. Hay otro caso que lleva su distrito, que es el del líder de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García. Hace casi un año que le presentaron cargos, un gran jurado, fue octubre de 2023. ¿Por qué ha tardado tanto en que tenga su primer día en la corte? Y es un caso complicado, involucra varias víctimas y por eso ha tomado tiempo, pero nosotros esperamos que en ese caso también tendremos justicia. Casos como este que involucran niños siendo víctimas, ¿qué sensación le trae a usted como fiscal? Cuando vemos casos así, es importante que tomemos acción. Solo en este año hemos archivado docenas de casos como esos que involucran el abuso de niños. Esos casos son una tragedia cada una. Las víctimas están afectados, están dañados por toda su vida y por eso es importante que hagamos esos casos. Otra agencia federal tiene bajo la lupa a Nason Joaquín y a otros jerarcas de su iglesia. En los últimos años, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional centra sus averiguaciones en una amplia variedad de posibles delitos, que van desde la trata sexual y el fraude matrimonial hasta el lavado de dinero y el tráfico de drogas, revelaron fuentes de Univisión Noticias. Uno de los colaboradores del gobierno, quien era fiel de la Luz del Mundo en Colombia, aseguró a este medio que él descargó un cargamento de cocaína en un templo de Bogotá días antes de que Nason Joaquín visitara ese recinto. Subí ese material hasta el mezanín del templo y en una de esas subidas pues se cayó una caja. La caja pues al yo volverla a acomodar pues se me hizo muy extraño que el material pues venía embalado y pues eran panelas de cocaína. Los abogados de Nason Joaquín y los voceros de la iglesia no respondieron a los mensajes enviados por este medio. La Luz del Mundo continúa sus actividades en los casi 60 países donde tiene presencia. Por esto nunca dejaré de preocuparme, ni desistiré de tener pendiente por la iglesia, porque el enemigo, conociendo la parte más débil de nuestro ser. En agosto pasado, la ceremonia religiosa que realiza cada año en su sede, Guadalajara, México, fue cancelada. Esto ha generado dudas sobre el futuro de la congregación. El gobierno federal no va a dejar salir a Nason por nada del mundo. Tiene tantos elementos para tenerlo allí. El FBI me preguntaba sobre si tenía conocimiento de la evasión de impuestos o el flujo de dinero que había dentro de la iglesia y las maneras que conseguían el dinero de los fieles. Acá tienen un pizarrón, bueno, una como cartulina con todas las fotografías de todos los implicados en el caso. Y yo lo que tuve que hacer es relacionar nombre y apellido y mi relación con cada implicado. El FBI me decía, Daniel,
Nosotros no sabíamos que existía la Iglesia La Luz del Mundo. ¿Quiénes son? Porque ahora es un monstruo que estamos descubriendo, pero que tiene 7 cabezas. Porque no había denuncias, porque no había algún tipo de quejas, porque las investigaciones sexuales apenas estaban dándose a conocer al público. El gobierno federal no va a dejar salir a Nazón por nada del mundo. Tiene tantos elementos para tenerlo allí. El gobierno federal no va a dejar salir a Nazón por nada del mundo. Tiene tantos elementos para tenerlo allí. Porque como lo dije el día de ayer, aunque su hermano, como nuestro hermano Aarón, pisara la cárcel, eso no nos detendría. Yo ahí en la cárcel predicaría y tú aquí afuera seguirías predicando. Y así como en Nazón, así era Samuel. Y así como era Samuel, también era Eusebio Joaquín. Él también estuvo en la cárcel por esas mismas acusaciones. El 26 de diciembre de 1942, el periódico El Occidental de Guadalajara publicó otra nota donde se dice que Eusebio Joaquín fue acusado de rapto, violación de menores y amenazas de muerte a Guadalupe Avelar Rodríguez y a su madre María Joaquina Rodríguez. La nota dice así: un pastor es acusado ante la justicia. Con engaños ultrajó a una joven y posteriormente la amenazó con asesinarla. Otro caso sintomático de lo que hacen ciertos pastores que, no contentos con engañar a la gente de nuestro pueblo con prácticas de espiritismo y explotarlas desconsideradamente, se dedican a burlar doncellas humildes, diciéndoles que su sacrificio las hace más gratas a Dios. Es el caso de Eusebio Joaquín, pastor del Centro Luz y Verdad, conocido entre su feligresía como el hermano Aarón, quien llevándose a su casa a una joven entenada de su mismo padre, de nombre Guadalupe Avelar, desde la edad de 13 años, dizque con el objeto de adoctrinarla en las verdades de la secta por él representada, abusó de ella, con acuerdo de la esposa, la señora Elisa Flores, pues el pastor es casado y con hijos. Guadalupe Avelar nació, según el canal de su nieto, Pablo Joaquín, el 28 de febrero de 1924, y Abel Joaquín Avelar nació el 20 de julio de 1936, es decir, que Guadalupe fue embarazada por Eusebio en 1935, antes de cumplir los 12 años. Lupe nos contó que la mujer del pastor, de acuerdo con él, le daba ciertos bebedizos, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre sus feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula, donde la secta cuenta con un hospital, dejando a la muchacha abandonada en esa lejana región de la patria, donde nació un niño fruto del ultraje del pastor. Hace como 6 meses la joven Avelar logró regresar a Guadalajara. El pastor quiso todavía ultrajarla. Ella quería vivir al lado de su madre de nombre María Rodríguez, pero el pastor la amenazó con causarle la muerte donde la encontrara, pues él sabría dar con ella aunque se fuera a cualquier parte, dadas las fuerzas psíquicas que dice tener. Estas amenazas las hizo extensivas a la madre de la joven, pero ambas decidieron poner en conocimiento de la justicia los hechos, y el jueves se presentaron ante el Procurador de Justicia del Estado, acusando formalmente al pastor del Centro Luz y Verdad de rapto, violación y amenazas, levantándose el acta respectiva a la que fue turnada al Juzgado Segundo de lo Penal para que se siga el juicio de rigor. Esta información también se encuentra en el libro Sectas o Iglesias de Elliot Masferrer Kahn. La antropóloga René de la Torre también han publicado acerca de este tema. David de la Luz, en su libro Orígenes de Aarón Joaquín González, publicó: Eusebio fue encarcelado con un expediente criminal de 54 páginas, con acusaciones tan graves como violación de menores y amenazas de asesinato.
En marzo de 1943 asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán, al que Eusebio había servido en el ejército. Estando en los separos de la policía, uno de los comandantes reconoció a Eusebio como ex compañero del recientemente electo gobernador Marcelino García Barragán. Se ordenó destruir el expediente, liberar a Eusebio, y fue invitado a comer con el gobernador. Literalmente, Eusebio recibió el poder, pero no divino sino terrenal. En ese año de 1943, Eusebio recibió la más oportuna revelación de su Dios. Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate invocando mi nombre. Eusebio se autobautizó y rebautizó a toda su iglesia el 18 de julio. Este sería el cuarto bautismo para Eusebio Joaquín. ¿Cuál sería su objetivo? Borrar su pasado y no depender de nadie, ya que Lino Figueroa, el que lo había bautizado, se había levantado contra él